Muy buenos días, sean bienvenidos a este año 2021. Iniciamos el día de hoy con el segundo momento pedagógico de este año escolar y continuamos con la genética mendeliana. En el primer momento pedagógico vimos toda la parte teórica referente a genética mendeliana. Aquí vamos a iniciar la resolución de los problemas. Sin embargo, antes de entrar a esa resolución de problemas, nosotros tenemos que hacer un repaso de lo que es la terminología mendeliana. Allí tenemos dentro de los contenidos a recordar lo que significa generación filial, que en algunos problemas vamos a conocer como F1 o F2, que es o que se denomina a cada generación de descendientes. ¿Ok? Cada vez que yo hago un cruce, el resultado de ese cruce, ¿ok?, es la generación filial. ¿Cuándo es F1? Cuando el cruce se hace por primera vez. ¿Y cuándo es F2? Cuando yo tomo el resultado de la F1 y van a ser en la F2 los padres. ¿Ok? Entonces es generación filial. Progenitores son los individuos que se cruzan. Pueden ser plantas, pueden ser moscas, pueden ser ardillas, cobayos, pueden ser, cualquier tipo de flores, enfermedades, dependiendo a lo que se refiere el problema. Carácter dominante. Es la característica que aparece más frecuentemente y que aparece en la primera generación filial, entre un cruce de individuos puros. Cuando yo cruzo, por ejemplo, una planta alta con una planta baja, pero esa planta alta es dominante, siempre va a ser con las letras mayúsculas. Y si es dominante, en los diferentes cruces es y va a aparecer más frecuentemente. El carácter recesivo es la característica que queda enmascarada, que queda tapada, que queda rezagada por el carácter dominante. Va siempre en letra minúscula. Y ese carácter recesivo necesita de los dos alelos para que se pueda observar. Individuo homocigoto es aquel que es puro en sus características, es decir, que sus dos alelos son iguales para esa misma característica. Por ejemplo, A mayúscula. Ese es un individuo homocigoto. ¿Ok? O puede ser A minúscula. ¿Ok? Homocigoto. Iguales. Homo significa igual. Cuando hablo de un individuo heterocigoto o híbrido, es aquel que posee una información diferente en sus genes, o sea, que tiene alelos diferentes. Puede ser una mayúscula, una minúscula. A mayúscula, A minúscula es un individuo heterocigoto o es un individuo híbrido. ¿Ok? Alelos son dos genes que contienen el mismo tipo de información, mas no la misma. Es decir,
Ambos contienen la información referente al color de la semilla, pero un gen corresponde al amarillo y otro puede corresponder al verde. Genotipos corresponde a la carga genética del individuo. Cuando hablo de la carga genética, es de la parte interna. Y esa parte interna, en un problema, se notifica, se denomina, se expresa en letras. Fenotipo es la expresión física, o sea, es lo que veo de la carga genética del individuo, es lo que veo de la carga interna del individuo. Si el genotipo me dice AA mayúscula, quiere decir que en el fenotipo me está indicando que ese individuo es dominante para esa característica. A continuación, la explicación de dos problemas bastante sencillos que tienen que ver con la terminología mendeliana, problemas de Mendel, en donde vamos a empezar a resolver algo bastante sencillo. En el primer problema, F1, F2, presten atención a los datos, prestamos atención a la explicación, porque de esa manera se van a resolver los problemas que ustedes tienen propuestos en las guías. En la guía, ustedes tienen unas actividades formativas y unas actividades evaluativas. Recomiendo, por favor, que después de ver este video, vean los videos que fueron recomendados. Tienen en la guía unas actividades formativas que les van a permitir obtener conocimientos para resolver las actividades evaluativas. Cabe resaltar que esas actividades formativas van en el cuaderno, al igual que las otras actividades evaluativas, cuando son actividades de cuaderno. Sin embargo, las actividades formativas no van a ser evaluadas. Como no van a ser evaluadas, no son obligadas. Pero estas actividades te permiten como estudiante profundizar y obtener los conocimientos adecuados para que tú puedas como estudiante responder a las actividades evaluadas. Vamos a tener dos actividades evaluadas, llamadas así evaluaciones, y vamos a tener una actividad que vamos a entregar de manera normal. ¿Ok? A continuación, entonces, la resolución de los dos problemas para esta semana. La próxima semana volverán a ver un video donde van a tener otra resolución de problemas. Y en cada una de las clases, pues el nivel de conocimiento y el nivel de profundidad es un poquito mayor. Lo primero que vamos a sacar son los padres. Y colocamos P1
porque vamos a sacar la F1. Y me dicen que es tallo alto con tallo enano. Ambos homocigotos, como me lo dice el problema. Luego utilizamos el cuadrado de Punnett, donde vamos a colocar el cruce. Y aquí se coloca el F1. Es indiferente dónde vayan las letras. A mayúscula con A minúscula, A mayúscula, A minúscula. A mayúscula con A minúscula, A mayúscula, I minúscula. A mayúscula con A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Y A mayúscula, A minúscula, A mayúscula con A minúscula. En este primer cruce de la F1 tenemos un genotipo donde el 100% es altos heterocigotos. ¿Qué quiere decir? Que se refleja en esta primera generación el tallo alto, pero ya no homocigoto, sino que sale un carácter del recesivo que, aunque no se ve, está la expresión en él, que es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Son híbridos. Cuando vamos a trabajar con la F2, tenemos que ubicar primero los padres. ¿Cuáles son los padres? Vamos a trabajar con dos descendientes de la F1, que en este caso serían iguales. Hacemos el cuadro de Punnett. Y colocamos los gametos. En este cruce vamos a observar A mayúscula con A mayúscula, A mayúscula. A mayúscula con A minúscula, A mayúscula, A minúscula. A mayúscula con A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Y siempre se coloca la mayúscula primero que la minúscula. A minúscula con A minúscula, ambas A minúscula. En esta F2 nos vamos a conseguir que el genotipo es diferente de la F1. Vamos a tener un 25% A mayúscula. Quiere decir que serían plantas altas totalmente. Un 50% A mayúscula, A minúscula, que son plantas altas heterocigotas, es decir, no son puras. Y un 25% plantas enanas. Aquí sale el carácter recesivo. Cuando se trabaja con F1 y F2, en la F2 sale generalmente el carácter enmascarado, porque es el recesivo, donde tienen que aparecer los dos alelos para que se pueda dar, que es este que tenemos aquí. Este problema es simple de monohíbridos, ¿ok? Vamos a trabajar con una sola característica, bien sea en homocigotos o heterocigotos. Andale. Los padres tenemos que son entonces
N mayúscula, N minúscula, por N mayúscula, N minúscula. Es decir, híbridos. ¿Ok? Hacemos el cuadro de Punnett. Y tenemos N mayúscula por N mayúscula, 2 N mayúscula. N mayúscula por N minúscula, N mayúscula, N minúscula. N mayúscula por N minúscula, N mayúscula, N minúscula. Y 2 N minúsculas cuando tenemos N minúscula y N minúscula. Aquí podemos observar que tenemos un 75% de moscas negras, que son estos tres, y tenemos un 25% que corresponde a las moscas blancas. Si buscamos el genotipo, tenemos entonces un 75% que va a estar dividido en N mayúscula y N mayúscula, N minúscula. ¿Ok? Aquí vamos a tener un 25% y de estas tenemos un 50%. Me hacen el 75%, que equivale a 216 moscas negras. Y luego tenemos un 25% de moscas blancas. Que son 72 moscas. En este problema no nos dan los datos de quién es los homocigotos ni los heterocigotos, pero con la proporción numérica, haciendo el razonamiento respectivo, podemos sacar que siempre que se crucen dos híbridos, el resultado va a ser 75% para aquel carácter dominante y un 25% para el carácter recesivo.